¿Qué dice? ¿Qué tal? Ahí tenemos el primer plano. Visitarlos. Bueno, Marcelo, primera pregunta. Acá estábamos divididos entre... En la grieta. Sí, los que toman mate y los que toman café. No, a mí no me dan nada, pero bueno, no. No, el Yo tema... soy del mate. Del mate, sí. En Entre Ríos nosotros estamos con el termo y el mate así todo el tiempo. Había compañeros más optimistas respecto a que pueda haber sesión el próximo 17. Y yo decía, en el medio de este, iba a decir despelote, pero en el medio de este lío y tanta confrontación, van a tener que procurarse el quórum solitos, ¿o no? Arreglar con el Interbloque, arreglar con Provincias Unidas. ¿Cómo viene eso, estimado Marcelo? Bueno, en esta conformación del Congreso siempre es así. Sí. Yo llevo acá 3 años y al principio de 2019 no teníamos quórum propio y hoy no tenemos quórum propio. Así que siempre necesitamos consensuar un temario. Todo lo lleva normalmente la presidenta de la Cámara, el presidente del bloque. Pero si vos mirás, por ejemplo, ayer tuvimos reunión de presupuesto y Hacienda y los 3 temas que salieron con un consenso importante, casi unánime. ¿Hubo votos opositores en el Consejo? Claro. Ah, mira vos. Sí. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, se vino a resolver el tema de las deudas de municipios con el ENOSA. Sí. El ente de agua potable. Y claro, ahí hay gobernadores radicales que también querían hablar del problema, me parece, o diputados, ¿no? Sí, muy cortito, digamos, al asumir este gobierno, el ENOSA tenía 28 obras, de las cuales estaban en ejecución 11 y 17 estaban paradas. ¿Y sabes cuántas estamos ejecutando ahora? No. 1.100 obras. Epa. De 11 obras a 1.100 obras. Lo hizo Enrique Cresto. Catopodi presidente. Enrique Cresto, que es entrerriano, que estuvo en la primera parte, claro, Néstor Álvarez, totalmente. De su administrador y ahora está a cargo del organismo. Nosotros pasamos de un presupuesto anual de 5.000 millones de pesos en el año para todo el país a 70.000 millones de pesos. Eso es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Ahora, en otros momentos, a lo largo de la historia, hay créditos que tomó la Argentina que en algún caso asumía el Estado Nacional, en otros casos los estados provinciales y en otros casos el gobernador de la provincia no quería saber nada y decía, si quieren crédito, que se endeuden los municipios en dólares y que lo paguen como fuera. Por eso es lo de Córdoba. Porque había municipios que vi que no era el gobierno de la provincia. No claro, sabía. entonces son 13 provincias, pero si vos mirás, somos 24 provincias. Entre Ríos no estaba en ese listado. Mirá vos. ¿Por qué no está? ¿Había intendente prudente? No, lo que pasa es que en aquel momento, lo dije ayer, a veces algunos dicen, y yo fui intendente, y yo fui intendente. Bueno, yo soy diputado nacional. Tengo orgullo de resolver muchos problemas de la Argentina. Y antes cumplí otras funciones, entre ellas ser ministro de Economía de Entre Ríos. En ese momento, la provincia se hacía cargo de la inversión en agua potable y cloacas y no hacía endeudar a los municipios. Entonces, de las 13 provincias que ves, 33 municipios endeudados en dólares, está todo acotado a la provincia de Córdoba y básicamente acotado a municipios de la provincia de Córdoba. Lo demás son marginales, $2.000, $10.000, no son cosas, valores importantes para un municipio o para una provincia. En aquel momento, alguno preguntó, ¿y quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Bueno, y me acuerdo de los gobernadores. Mestre gobernaba en Córdoba. Gobernaba de presidente y Mestre radical era gobernador de Córdoba. De la Sota llega al final, llega en el 98-99. El 99. Exactamente. Sí, por eso yo recordé ayer, Entre Ríos forma la región centro, con Jorge Busti gobernador, yo era ministro de Economía. Y estaría Obeito, Reutemann de Santa Fe. Jorge Obey en Santa Fe y Ramón Mestre radical en Córdoba. Pero entonces Mestre dijo que se endeuden los municipios, entre ellos Río Tercero y otros. Y Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano. Una deuda importante a esta altura. Así que, no teniendo deuda nuestra provincia o nuestros municipios, fuimos solidarios con los intendentes de Córdoba y los pueblos de esas localidades y decidimos avanzar en una refinanciación para sacarle la pata a la cabeza. Marcelo, al BID, ¿no se le pagó nunca? No, la Argentina ya pagó al BID. Lo pagó el BID. Sí, esos créditos. Los pagó. El tema que el Estado, el acreedor es el Estado Nacional acá. Claro, 1995, 1996, 1997, son créditos que se tomaron y ya se pagaron. Lo que pasa es que quedaron endeudados los municipios, en algunos casos está judicializado y demás. Pero bueno, en definitiva, por ejemplo,
lo impulsó al proyecto Eduardo Fernández, que es diputado de Córdoba. Habló Víctor Hugo Romero, que es radical, sí. conoce la realidad. Bueno, hubo en definitiva un acuerdo casi total con una pequeña efectividades conducentes. Ahora, efectividad conducente, ¿vos querés que eso lo tratemos en el recinto o no? No, claro, yo creo que sí. No, lo que pasa es que Patricia Bullrich te dice que no venga, Macri llama que no vaya, el otro, y bueno, ¿viste? O sea que está en duda. El Congreso tiene que trabajar. Sí. El Congreso tiene que sesionar. Pero... ¿Qué es eso? Si nosotros vamos a discutir eso, bueno, discutámoslos en el recinto. Ayer se dio dictamen a una ley... 50% de posibilidad de hoy, con lo que dice. Para promover... Qué escéptica, que no se puede, no se puede. Y bueno, yo soy el optimista del gol. Creo que vamos a ganar. Vos siempre crees que vamos a perder. O que es difícil. Bueno, coincidimos. Alguien tiene que mover la rueda de la historia. Claro, y bueno, capaz el punto intermedio, si trabajamos entre todos juntos, lo sacamos. Ella es re optimista, es un rol que juega acá siempre. Sí, viene a ser la policía mala, digamos. Claro. Bueno, después aprobamos una ley de promoción de la producción orgánica que tiene impacto en las economías regionales. Sí. Y bueno, entonces algunos discuten, bueno, pero ¿y por qué vamos a asociar este sector? ¿Y por qué el otro? Por el otro. A ver, sí, se cuestionó incluso, Marcelo, lo de los 100 millones de pesos que hay que invertir, que para poder mover un sector tampoco es para el Estado Nacional algo que sea imposible, ¿no? Digo. Pero vamos a ser conscientes. Y me gustaría avanzar en un tema. Avance, ¿cuál? Y vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Epa. Y vamos a hablar de la política económica y de la política monetaria. Temazo. ¿La y que de propone la Corte? ¿Eh? No, tío, no es un chiste. Habló Rosati. Sí, por eso, la que propone Rosati, Por digo. supuesto. Entonces, vamos a discutir. Perfecto. El Estado Nacional tiene ingresos y tiene gastos. Entonces, cuando gasta más de lo que ingresa, tiene déficit. Cuando tiene déficit, lo tiene que financiar. O lo financia con endeudamiento o lo financia con emisión monetaria. ¿Está? ¿Cómo? Macri se endeudó masivamente en el mercado y se endeudó en el mundo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario. La Argentina ya no tiene capacidad de endeudamiento. O sea que todo déficit pasa a ser financiado por emisión monetaria. Entonces, ¿por qué tenemos inflación hoy? Por muchas razones. Una de las razones es esa. Ahora, 2020, cuando nos agarra la pandemia, la Argentina debe intervenir para sostener las empresas y para sostener los empleos, ¿sí o no? Sí, tiene que intervenir, perfecto. El déficit salta a 6 puntos del PBI financiado con emisión monetaria. ¿Se puede sostener eso en el tiempo indefinidamente? No, por eso los programas comenzaron y terminaron. Ahora, el déficit cae a 3% en el año 2021. Claro. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Siguiendo. Pero ¿Cuál es el estándar internacional? Hay que bajarlos, según lo que dice el fondo, a 1.9, ¿era? Por eso, pero te hago una interrupción. ¿Cuál es la situación de déficit o superávit de los países del mundo? En el mundo, el Fondo Monetario releva 200 países más o menos. Creo que 199 tienen déficit. Y si yo miro Estados Unidos, Europa, ¿qué déficit tienen? En general, una pauta de déficit sano sería 3 puntos del PBI. Eso lo hizo la Unión Europea cuando fue unificando los 27 países que lo integran. Para ayudar básicamente a las economías más chicas de Europa, sí. Perfecto. Más golpeadas. Entonces, 3% está bien a nivel mundial. Nosotros ya en 2021 tuvimos 3%. En 2022, que ya terminó, tuvimos 2,5%. ¿Y entonces cuál es el problema nuestro? Y en este año estamos cayendo a 1,9%. ¿Y cuál es el problema nuestro? Que nosotros no tenemos financiamiento. Porque ¿cómo bancó la crisis el mundo, Estados Unidos y Europa? Endeudándose, porque pueden endeudarse, y emitiendo dinero, porque las economías toleran esa emisión de dinero con un crecimiento de la inflación alto para ellos, pero bajo para nosotros. Que una economía tenga una inflación del 5 anual no es mucho, pero si tenía el 1 es bastante. O que tenga el 10% no es tanto en el año, pero si tenía el 2 o el 3% es mucho. Entonces, cuando la Argentina emite dinero para solventar el déficit del Estado,
¿qué otra alternativa tiene? Sí. Puede venir Rosati y decir, Sí. mire, usted no puede emitir dinero. Entonces, ¿qué solución me propone usted? Que Coincido. abandone las empresas, que cierren o que se destruyan cientos de miles o millones de puestos de Coincido. trabajo. Y además lo dijo en un encuentro convocado por la Cámara Argentina Norteamericana. Decís, lo hago en una cita que hace la Corte Suprema en tribunales. Bueno, es raro que hable de economía, pero en cancha extraña también me parecía bastante singular. Pero ahí voy. A mí me interesa la opinión, es lo que estábamos hablando con ellos dos. Pero te temprano. termino A ver, el concepto. Cuando nosotros vamos a discutir la política de inversión en agua potable y cloacas, Sí. alguno puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué va a invertir el Estado? ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué hace a la calidad de vida de los argentinos? Sí, sí. Entonces, nosotros medimos acá la pobreza no pobreza por línea de ingresos, ¿está? Si vos ganás más o menos que la canasta. Pero después hay una pobreza estructural, que vos podés ganar por arriba de la canasta. Sí. Pero no tenés agua potable, no tenés cloaca, o no tenés vivienda directamente. Entonces, vos tenés que atacar el tema de los ingresos y el tema estructural. Yo te pregunto, Sí. ¿por qué en el gobierno de Macri Sí. termina con 11 obras en ejecución? Porque decía, nosotros no vamos a invertir en agua potable y cloacas. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Y si ustedes quieren endeudarse, endeúdense. Pero yo no les voy a poner un peso. El Estado Nacional hoy dice, tengo 1.100 obras en ejecución. Y yo te daría el listado completo de los 1.100 municipios. Y yo te diría que si vamos a medir qué puede pagar el vecino, no se ejecutaría ninguna de esas obras. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de pago. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? No hacer más una obra, como dice mi ley. No hacer más No, obra, pero como Marcelo, dice algunos halcones de la derecha. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir a las ciudades grandes, a los barrios más humildes de las ciudades grandes, a los conurbanos de las ciudades, que tenemos que ir a los pueblos más chicos y llevar ahí la inversión pública del Ahora, Estado. pero Marcelo, ¿quién fue el contradictor? ¿A quién le está respondiendo el diputado Casareto? A lo que dijo A Rosati le estoy preguntando. Ahí tenés. Bueno. Porque y como por eso, concepto, bueno, Rosati que es de Santa Fe, sí. porque yo soy de, Pero por eso, de Paraná, pero eso voy, y él Marcelo. vivía en Santa Fe, Pero, era Marcelo, intendente de Santa Fe. Lo que yo creo que es muy difícil, es lo que hablamos, yo creo que es muy difícil de explicar para el oficialismo, y por eso me gusta preguntárselo a usted, que no es un hombre del palo, no es Pablo Tonelli ni es Tailad, es un hombre que conoce lo que pasa, pero tiene una mirada más amplia. La verdad, que el oficialismo nombró en 20 años a todos los miembros de la Corte, salvo a dos, a Rosati y a Rosenkrantz. Tuvo una corte propia, con todos nombrados, con Lorenzetti, con Carmen Argibay, con Hayton de Nolasco, con Maqueda. Algo hizo muy mal el oficialismo actual para que Rosati, que fue ministro de Kirchner, intendente del peronismo, hoy sea el objetor. Revisen estos 20 años en materia de nombramientos, en materia de políticas, en materia de decisiones, para que los esté complicando Rosati. Vamos por partes. No es el jefe político de la oposición. Han cometido muchos errores que lo han llevado a Rosati a tener este rol hoy. Vamos por partes. Pero miremos los errores del oficialismo. Yo en lo materia conozco a judicial. Rosati desde el inicio de su carrera política, ya digo, como Intendente de Santa- candidato, iba a internas, iba a general. Era asesor en el 94. Sí, trabajó, digamos, en el gobierno provincial también de Sí. Santa Fe. Sí. O sea que no conocemos la historia. Sí. En algún momento, el hombre que fue procurador general de la Nación y fue ministro de Justicia, Sí, sí. se pasa a la oposición. Y su arribo a la justicia no fue porque nosotros lo nominamos. No, no. Lo nominó dicen que lo Carrió. Macri y por decreto. Sí, sí, sí. Macri por decreto. Por decreto un rato. Sí. Un Y rato. después Después lo votaron los Fue senadores del al peronismo. Senado, Después lo votaron fue al los senadores Senado. del peronismo, sí. Algunos lo votaron, otros Sí. no lo votaron. Sí. Si querés miramos el listado de quién lo votó y quién no Sí, lo ya votó. sé. Si algunos sí, otros no. Bueno, Sí, sí. pero en definitiva, lo que está ocurriendo ahora es que aquella corte se fue achicando y a lo que era la corte del 2003 y al juicio político, yo creo que vino un momento de renovación de la corte en el cual fue ejemplar en la historia argentina. Fue ejemplar en la historia Sí. argentina. ¿Está? Entonces, después se fueron jubilando, fueron falleciendo, según el Y caso. fueron rompiendo vínculos con el oficialismo por Y decisiones del quedaron en definitiva oficialismo. una corte de 4. Entonces, número 1 Rosati,
número 2, Rosenkrantz. Pero vamos a... Son nombrados por Macri de 4. Sí, pero porque... Maqueda fue Sí. nuestro, ¿no? Sí. Porque era diputado Sí, de nacional, Cordobés, de la Sota. era senador nacional, Sí. y bueno, y Lorenzetti. Entonces, en definitiva, hoy el problema que tenemos es que no tenemos mayoría para cubrir la vacante que hay. Pero Vos se sabés que se pelearon requiere con 2 tercios. todo, ya sé, pero se pelearon con todos, Marcelo, con todos los jueces federales. Digo, no tienen No, con vinculación. todo no. La justicia. Digo, Acá a ver, lo que pasa usted es que conoció la otras Corte épocas, Suprema, usted conoció otras épocas, digo, que decían, che, había un Anzorregui que hablaba, Claro. había un Fernández que hablaba en los gobiernos de Néstor Kirchner, en Macri tenía su... Digo, yo creo que a lo mejor es muy ¿Cómo ética. hablaban? Por eso, yo creo que es ¿En muy qué ética. términos hablaban? A ver, ¿Con qué información hablaban? no sé, ¿Con qué recursos hablaban? ¿cuáles eran los recursos? Contame vos, que tenés experiencia. No, es lo que yo veía. Yo lo que Yo te digo, las Cortes Marcelo, Supremas, yo- acá, Sí. en una Argentina que ha tenido tantos golpes militares, por ejemplo, ¿cuál fue la Corte de Alfonsín? Y me acuerdo, la de Genaro... No me digas los Carrera. nombres. Está pero bien. ¿Quién los nombró? Alfonsín, ¿A cuántos? a 5. A todos. Sí, totalmente. A todos. Totalmente. ¿Está? Sí. Entonces vos decís, ¿por qué no tuvo problema? Pues nombró todos. Bueno, Kirchner también. Y Cristina también los había nombrado casi todos. No. Entonces, en tantas interrupciones democráticas, en el 30... Menem se armó una corte propia, por ejemplo. se amplió. La amplió y tenía propia. Claro, Sí. pero no, inclusive ni él nombró todos. No. ¿Ah? Había gente de consenso, me acuerdo. Sí. No, y había gente que, Que seguía venía, con que su venía. mandato del Sí, 83. totalmente. Claro. ¿no? Petraki, por caso ejemplo. Petraki, caso Exactamente. Belucio, Fay, digamos. Marcelo, O sea, digo, ¿por lo qué que no quiero se- decir sí. es que vos tenés muchos gobiernos Sí. que moldearon la Corte Suprema producto de venir después de un golpe y poder nombrar a todos. Sí, O que coincido. hay muchas vacantes. Pero Marcelo, O que digo, vos tenés Sí. alguna oposición dialoguista. Digamos. Pero O sea, Hayton de cuando Nolasco, vos ¿por hablás qué de los nombrar? acuerdos Sí. que se dieron en 2016, Marcelo, pero no se pudo ¿quién se lo mandar dio al el- acuerdo? ¿eh? El bloque de senadores, Sí. en parte, que presidía Pichetto, Claro, que terminó sí, siendo sí, el sí. compañero de Sí, fórmula de de Macri. fórmula, por supuesto. Exacto. Bueno, pero imagínate los acuerdos que había. Bueno, pero... No, está Ya te clarísimo, digo. digo que... Lo que pasa es que vos no lo sabías en 2016 o en 2017. O vos sabías. No, se durmió no. todo el peronismo. Yo no lo No, sabía. bueno, ¿Qué entonces- Pichetto iba a hacer eso? Y que No, tenía una convivencia. Nadie lo imaginaba durante los hasta que 3 años quedó en anteriores. los hechos Bueno, concretos. quedó a la exposición pública Pero cuando Marcelo, fue no compañero se de fórmula. desaprovecha la Pero el acuerdo venía oportunidad. de antes. Pero cuando queda el lugar libre de Hayton de Nolasco, ¿no se desaprovecha también la oportunidad de mandar un pliego ahí? Vos Falta mandás el ocupar pliego, un ¿quién lo quinto aprueba? lugar. Bueno, hay que trabajar, poner un pliego. No, pero, Sí. pero no es trabajar. O sea, vos tenés Pero ese una pliego va al Senado. oposición que no te vota nada en relación con la justicia. ¿Por qué? Porque están refugiados tras la justicia. O sea, vos fíjate que sale Macri y dice, bueno, Sí. ya le va a llegar la libertad a esas provincias. Entonces vamos un domingo de 5 elecciones, aquí van a salir Es 5-0 así, ¿eh? para nosotros, y Macri dice, Pero y es bueno, así. hay que pararlo. Pero, Marcelo, es Yo así lo como- escuché a Feynman y a Viale en La Nación Más, Sí. diciendo que, bueno, Pero, Marcelo- recibieron un llamado, los jueces de la Corte, que no iban a tratar el tema, y decidieron tratarlo, y ahí sale el Pero fallo. coincido, pero o sea, lo Marcelo, están yo diciendo sin sí, vergüenza. Coincido, pero digo... Los me- operadores periodísticos que de representan acuerdo, a Juntos por pero el Cambio. Marcelo, voy a esto. Ahora, ¿por qué algunos jueces de la Corte trabajan en sintonía con Juntos por el Cambio? Eso no es un problema nuestro. No, pero... Es un problema de ellos. Coincido. Ahora, el pero- problema va a ser nuestro. No. Que el pero- referí te bombea, te cobra No. los penales en contra, No, pero te lo que- expulsa a los jugadores. pero- no. Y a la última agarra la pelota y patea y te hace el gol el referí. Marcelo, y vos no. decís, pero ¿y cómo vos no te preocupaste antes No. por el referí? No, la culpa es del referí. No, Está coincido. referí coincido. bombero. Pero lo que yo pregunto, lo que no termino de entender ¿Vos te acordás es- por qué son los referí bomberos o no? De acuerdo. No, pero Marcelo, hay una cuestión, digo, a ver, algo ha trabajado mal el oficialismo, porque yo no veo que ningún oficialismo tenga problema con la Corte Suprema de Justicia en ninguna provincia, porque vos los nombrás. Y el oficialismo, nombró camaristas, jueces, secretarios. Digo, ¿qué pasa con están todos en contra? Incluido están la todos Corte. en contra. ¿Alguna mala Pero yo- praxis pero hubo, yo te Marcelo? Vamos, hoy, Eso es lo que hoy digo. está en cuestión el juicio político, ¿está? Y uno de los causales es la actuación en el Consejo de la Magistratura, Sí. ¿está? Yo el año pasado, a esta altura, presenté una cautelar, una precautelar, Ah, me acuerdo. ante el por- Juzgado Federal de Paraná. ¿Cómo Sí, me salió acuerdo. esa cautelar? ¿La rechazaron? ¿o No, salió a favor mío, de mi pretensión. ¿Y qué pasó? No me acuerdo. Bueno, yo te digo. La Corte Suprema
como un rayo, hizo un per saltum, Ah. le pidió el expediente eso, claro. en un día y anuló todo lo actuado. Sí. Entonces, lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y Sí. como un rayo lo parten. Ujú. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. A mí me parece... Patricia Bullrich lo dijo. Digo. Le frenamos las Bueno, por reelecciones. eso, ahora digo. ¿Entendés? Entonces la presidenta del Marcelo, principal partido de Marcelo, oposición. sí, manejaron las designaciones en el oficialismo desde 20 años, manejaron 16. ¿Y les pasa esto ahora? Parece que se les Yo no escapó la manejé tortuga nada. al oficialismo. Yo- No, a los oficialismos. Pues yo ni ¿Cómo? abogado soy. No, digamos, por así eso, que por eso le nunca preguntaba. nombré a nadie. No, ya sé. Bueno, Pero lo que digo es, sí. también, te repito, y vos lo entendés, y A los ver. que están ahí lo entienden. Los diálogos que vos decís, abiertos entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, a lo largo de los años, muchas veces estuvo muy viciado, Sí. con prácticas políticas, económicas y personales muy reprochables. Sí, sí, sí. Vos decís, ¿eso es consecuente con manejar el poder de esa manera? Yo no lo entiendo así. Ahora, vos decís, sí, pero los gobiernos que lo hicieron de esa manera no tuvieron problemas. No, Entonces, por supuesto, vos mirás Sí. jueces con patrimonios importantes, con denuncias de Totalmente. enriquecimiento ilícito, y ganan bien, ganan 2, 3 millones Sí. de pesos, 4 Sí. millones de pesos, pero no para comprarse mansiones como las que tienen. en algún Ahora, caso. toda esta situación puede complejizar el escenario para conseguir quórum la semana que viene en una sesión o, no sé, tal vez Están en el separadas diálogo las con los cuestiones, sí. opositores, bueno, se divide en partes, ¿no? Esto no lo vamos a involucrar en los proyectos que tenemos que sacar y que podemos tener consenso. Dijo un viejo pensador, todo tiene que ver con todo. Yo O creo pensadora. lo mismo, yo creo lo mismo, pero por No, eso lo que pasa es que, te a ver, consultaba en ese punto. estas ¿viste? son cosas que podemos discutir, pero siempre con el Congreso abierto, con las Claro. comisiones trabajando y con la Cámara sesionando. Ese es mi concepto. Podés ganar o podés perder votaciones, pero siempre trabajando. Así que vamos a discutir la elección de Tucumán o de San Juan, pero bueno, yo soy de Entre Ríos, digamos, nosotros Claro. vamos a calendario unificado. ¿Qué Ah, querés sí. que te ¿Ustedes diga? van con la Nacional? Claro. Hasta ahora somos los únicos guapos ¡Epa! Van- del 900. Del oficialismo decidimos ir a la elección La verdad que paso, sos guapo, ¿eh? el 13 de Escúchame, agosto. Me dicen que y tengo generar otra esa nota, lectura. pero 10 segundos la última del diputado Marcelo Casareto. ¿Lista de unidad o paso en el frente de todos? Yo creo que el rápido, ¿eh? primer esfuerzo tiene que darse hacia una lista de unidad, apa. de consenso. Bien. Nosotros en Entre Ríos, con el gobernador Bordet y otros candidatos, decidimos tratar de unificar. Vamos a llevar de ¿Ah, sí? candidato Sí. a Dan Val, el intendente de Paraná. Hay algunos compañeros que tienen pretensiones, todavía sostienen sus candidaturas, pero en este periodo, acá al 24 de junio, la idea es tratar de consensuar Vos la bajaste. entre todos. Yo siempre tengo la expectativa de ser candidato a gobernador, fui hace 20 años, ahora tenía la iniciativa, pero bueno, de alguna manera el consenso va por otro lado y yo de eso Exactamente. nunca hago una cuestión personal. O sea, yo quiero ser presidente de la nación, gobernador o secretario general de las Naciones Unidas. Yo te veo como presidente de la Corte, Casareto. No, no, tengo que estudiar Derecho. Me tengo que ir. Tengo que ser abogado, no puedo. Me tengo que ir. Marcelo, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Bueno, diputado. se retira.